Hola, profe, buenas. Hola. Comenzamos este seminario sobre las leyes de Newton. Básicamente son tres subtemas. El primero es entender momentum, que es la cantidad de movimiento. Entendido momentum, se puede aplicar ese conocimiento al concepto de fuerza, dado que la fuerza es el agente externo que cambia el momentum. O al revés, si no existe fuerza o si la fuerza suma cero, el momento no tiene por qué cambiar. ¿Ya? Y en tercer lugar, vamos a analizar fuerzas especiales, como por ejemplo la fuerza peso, la fuerza roce, la fuerza recuperadora elástica, etc. ¿Ya? En el chat coloqué un link, un archivo de Pirdec, revisémoslo. Ya. A la derecha estamos viendo unas imágenes sobre cómo aplicar la primera ley de Newton, la ley de la inercia, y la segunda ley de Newton, la definición operacional de fuerza. ¿Ya? Es bueno saber que la ley de la inercia afirma que cuando la fuerza neta es cero, o sea, cuando la suma de todas las fuerzas da cero, el movimiento no tiene por qué cambiar. Es decir, si el objeto está en reposo, va a seguir en reposo, y si el objeto está moviéndose con movimiento uniforme rectilíneo, va a continuar moviéndose así. Entonces, para aplicar la primera ley de Newton, cuando la suma de las fuerzas da cero, lo que hay que hacer es, en este dibujo aparecen tres fuerzas: la fuerza T, la tensión de una cuerda; la fuerza W, que es el peso, ¿ya? Y la fuerza N, que es la normal. En ese caso, las tres fuerzas suman cero, o sea, 0 en X, 0 en Y, 0 en Z, ¿ya? Y por componentes, si el ejercicio es bidimensional, podemos escribir que sumatoria de la fuerza en X da cero y sumatoria de las fuerzas en Y da cero. Por lo tanto, el objeto va a estar en reposo o se va a mover con movimiento uniforme rectilíneo. El dibujo de abajo es la aplicación de la segunda ley de Newton. En ese caso, la suma de las fuerzas es igual a masa por aceleración. Entonces, en X, la suma da masa por aceleración en X, y en Y, la suma da masa por aceleración en Y. ¿Ya? ¿Alguna duda? Belenzura, ¿alguna duda? No, profe, por el momento no. ¿Ya? Javier Alandaeta, ¿dudas? No, profe, estamos bien. Ya. Entonces, primer ejercicio sobre momentum. Eh, cuando un sistema de partículas colisiona, el momentum se conserva, siempre que el sistema sea aislado. Por defecto se asume que es aislado, pero puede pasar
situaciones especiales con la energía, ¿ya? Si el choque es perfecto, choque elástico, la energía mecánica se mantiene constante. Un choque más realista, parte de la energía mecánica, o sea, cinética y o potencial, se transforma, por ejemplo, en sonido. Normalmente cuando hay un choque se emite sonido, el sonido transporta energía, así que se pierde energía mecánica. Se pierde porque se transforma en otro tipo de energía, por ejemplo en sonido, ¿ya? Y el caso extremo es cuando se pierde la máxima cantidad posible de energía, que no es toda, pero sí es la máxima cantidad posible que se puede calcular, y en ese caso la colisión se llama plástica. La característica de una colisión plástica es que después del choque los objetos finalizan unidos. Es decir, cuando en esta facultad, ¿ya?, se estudia cómo se forman moléculas a partir de choques entre átomos, la colisión es plástica, porque los átomos después del choque se mantienen unidos por medio de enlaces, ¿ya? Así que cuando se forman moléculas a partir de átomos, la colisión se llama plástica y se pierde la máxima cantidad posible de energía. Entonces aquí dice, se tiene dos átomos A y B en trayectoria de colisión. Los datos son los siguientes: masa de A, 2 por 10 a la menos 27 kilogramos, velocidad de A antes del choque, 100, menos 50 metros por segundo, masa de B, 3 por 10 a la menos 27 kilogramos, velocidad de B antes del choque, 130,30 metros por segundo. Calcule la magnitud de la máxima variación posible de la energía mecánica. Por lo tanto, imagine que después del choque se forma una molécula. Y así vamos a obtener la máxima variación posible de energía mecánica. Ya. Mientras se arregla la tableta, voy a hacer el ejercicio en el pizarrón. Ya.
Un átomo A con una velocidad que vale 100, menos 50. Un átomo B con otra velocidad que vale 130,30. ¿Ya? Y después del choque forman una molécula. Forman una molécula de masa M mayúscula y cierta velocidad. ¿Ya? La masa M mayúscula es igual a la masa de A más la masa de B. ¿Ya? O sea, la masa vale, al sumarlos, da 5 por 10 a la menos 27 kilogramos. ¿Ya? Calculamos el momentum antes del choque. Momentum inicial. Masa de A por velocidad de A más masa de B por velocidad de B. ¿Ya? O sea, 2 por 10 a la menos 27 por 100, menos 50 más 3 por 10 a la menos 27 por 130,30. ¿Ya? Masa de A por velocidad de A más masa de B por velocidad de B. En X da 5.9 por 10 a la menos 25. Y en Y da menos 10 a la menos 26 unidades de momentum, kilogramos, metro dividido por segundo. ¿Ya? Y esto se mantiene constante. Por lo tanto, esto es igual al momentum final. P final. Momentum final, momentum de la molécula. ¿Ya? ¿Cómo se expresa el momentum de la molécula? Masa de la molécula por velocidad de la molécula. ¿Ya? Así que podemos despejar la velocidad de la molécula dividiendo por la masa de la molécula. ¿Ya? Velocidad de la molécula va a ser igual a esto dividido por la masa de la molécula. ¿Ya? Momentum dividido por 5 por 10 a la menos 27. En X da 118.
y en Y da menos 2 metros por segundo. ¿Ya? Esa es la velocidad de la molécula, 118, menos 2. Ya. Vamos a ver si se arregló la tableta. Entonces, el momentum no, ya. Necesitamos calcular la máxima variación de energía. O sea, calculamos la energía final, la energía inicial y la restamos. ¿Ya? Energía inicial va a ser igual a cinética inicial del átomo A, un medio de la masa de A por la rapidez de A inicial al cuadrado, más la cinética de B, un medio de la masa de B por la rapidez de B inicial al cuadrado. ¿Ya? Entonces sería un medio de la masa de A, ¿ya? Por, necesitamos la rapidez de A al cuadrado. Las componentes son 100, menos 50. Así que para sacar la rapidez usamos Pitágoras, ¿ya? Y después lo elevamos a 2, ¿ya? Sería raíz cuadrada de 100 al cuadrado más 50 al cuadrado, y todo eso elevado a 2, ¿ya? Eso da 12.500. Más un medio de la masa de B, de B, 3 por 10 a la menos 27 por 130,30, ¿ya? Pero hay que calcularle el módulo y al cuadrado, ¿ya? O sea, raíz cuadrada de 130 al cuadrado más 30 al cuadrado y todo eso al cuadrado. Profe, entonces se le saca el módulo y después se eleva al cuadrado. Sí, ¿ya? Ya, pero si te fijas, la raíz con el elevado a 2 se van, ¿ya? Así que sale más rápido x cuadrado más y cuadrado y listo. ¿Ya? Gracias. Ya, da 17.800. ¿Ya? Por 17.800. Sumamos ambos términos y tenemos la energía inicial. Profe, ¿Sí? ¿y por qué ahora sí lo pasó al módulo y antes lo hacía, no? ¿Cómo?
¿Por qué ahora sí pasó el vector a su módulo y antes lo trabajó como vector NXY? Porque yo no sabía cuánto valía la velocidad final. Y la única forma de obtenerlo era con el momentum. Y el momentum es vector. Así que tuve que usar una ecuación vectorial. Ah, ya, ya. Obtuve la velocidad dividiendo el vector momentum por la masa. Y una vez obtenido la velocidad, pude usar el módulo. No sabía el módulo, tenía que obtener la velocidad primero. Sí, 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 ya entendí. ¿Ya? Gracias. Ya. Ya. Energía inicial, 3.92 por 10 a la menos 23 joules. Lo voy a calcular de nuevo. Ya. Ahora calculamos la energía final, que corresponde a la energía de la molécula. 1/2 de la masa de la molécula por la rapidez de la molécula al cuadrado. ¿Ya? Esta es la velocidad de la molécula, así que la rapidez al cuadrado, ¿ya?, va a ser 118 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Ya? 13.928. Se obtiene energía final 1/2 de la masa de la molécula por 13.928. ¿Ya? .48 por 10 a la menos 23 joules. ¿Ya? 3.48 por 10 a la menos 23. Hay que calcular la variación de energía, o sea, hay que restar esta energía con esta, ¿ya? Y ese número va a indicar la máxima cantidad de energía que se puede perder, porque hemos asumido que el choque era plástico. Y cuando es plástico, se pierde la máxima cantidad posible de energía. ¿Ya? Así que la magnitud de la variación, ¿ya?, magnitud de la variación, observe que esta energía es más chica, se perdió energía, ¿ya? Eso pasa en el choque plástico. En el único choque en el cual no se pierde energía es en el choque elástico.
Entonces la respuesta es, dadas las condiciones del sistema, la máxima energía que se puede perder es 4.4 por 10 a la menos 24 joules. En cualquier otro caso se va a perder menos que eso. Profe, disculpe, ¿Dudas? para calcular la velocidad inicial de la molécula, sacó el módulo de... ¿Cómo es la pregunta? para calcular la energía de, por ejemplo, de la primera molécula, De la molécula final. la velocidad, no, la inicial. La inicial eran O sea, átomos. de los átomos iniciales, Claro. sacó el módulo de De la la velocidad de velocidad que le cada entregan, ¿o no? átomo. Ya, ya. Porque la fórmula dice un medio de la masa por la rapidez al cuadrado. Y la rapidez es el módulo de la velocidad. ¿Ya? Profe, Dime. una consulta que estoy sacando la rapidez del átomo 2, que sale que es 17.800 y me da 90.900. No sé qué Ya. no sé qué estaré haciendo mal. La velocidad valía 130,30. ¿Sí? Ya, entonces, Ah, 130. no, profe, ya sé que estoy haciendo mal. Sí. Ahora lo estoy viendo en la calculadora y ya no tengo el número mal, perdón, profe. ¿Vale? ¿Más dudas? Ya. No se puede escribir la energía como coordenada si no pasáramos las velocidades No. cuando sacamos la energía inicial, ¿no? No tiene coordenada la energía. Ah, cierto, sí. Es un verdad. escalar. Ya. Vamos a probar de nuevo la tableta. Profe, disculpe, Se arregló. Ya. Dime. o sea, el resultado final es en valor absoluto. Sí, porque dice calcule la magnitud. Ah, ya, muchas gracias. La variación, por si acaso, es negativa. Ya. Siguiente pregunta. Aquí podemos aplicar ya sea la primera ley de Newton, si la suma de la fuerza es cero, ¿ya? O la segunda, cuando la suma de las fuerzas da masa por aceleración. En este caso, el ejercicio dice que el objeto de masa m está en reposo. Así que las tres fuerzas, la normal, el roce y el peso, suman cero, ¿ya? Entonces dice, se tiene un cuerpo en equilibrio en un plano inclinado en la situación límite. ¿Cuál es la situación límite? Se cumple en forma exacta que el roce estático vale coeficiente de roce estático por normal. El diagrama de cuerpo libre, o sea, el dibujo donde salen todas las fuerzas que el objeto recibe, es el siguiente, ¿ya? Observemos que la masa vale 5.7 y que el ángulo alfa vale 35 grados. Y la pregunta es, determine el valor del coeficiente de roce estático.
El sistema de coordenadas según el dibujo es este. Por si acaso cualquier sistema es válido. Aquí está el objeto de masa M. Además está la fuerza peso. Si este ángulo es alfa, que vale 35, este ángulo también vale alfa. Además está la normal y está el roce. Entonces, como está en reposo, la suma de las tres fuerzas da 0. La normal más el roce más el peso es igual a 0 en X ya. ¿Sigo en el pizarrón? La normal más el roce más el peso suman 0. Sobre el vector normal, es así. Así que apunta en Y, ¿ya? La normal es 0,n. 0 en X, n en Y. El roce es así. El roce apunta en X. En X vale R, en Y vale 0. ¿Ya? Y el peso es vertical hacia abajo. Este ángulo es alfa. ¿Ya? Este lado vale mg coseno de alfa hacia abajo negativo, ¿ya? Y este lado vale mg seno de alfa, ¿ya? Mg coseno, mg seno, ¿ya? Y hacia allá, negativo, ¿ya? Negativo, ¿ya? Entonces el peso aquí sería mg seno de alfa, ¿ya? Y el número de acá es mg coseno, ¿ya? mg coseno de alfa, ¿ya? mg seno de alfa, mg coseno de alfa. Negativo los dos porque en X va hacia la izquierda y en Y va hacia abajo, ¿ya? Entonces voy a reemplazar los datos. Para X sería 5.7 por 9.8 por el seno de 35, ¿ya? Eso da 32 aproximadamente, ¿ya? Menos 32, y en Y sería la masa 5.7 por 9.8
por el coseno de 35 menos 45.8. ¿Ya? Y todo eso tiene que sumar 0,0. ¿Ya? Todo esto es igual a 0,0. O sea que 0 más R menos 32 da 0 y N más 0 menos 45.8 da 0. ¿Ya? Profe, ¿Sí? una pregunta para sacar el seno y el coseno, ¿lo hacemos con grados o radianes? Por ejemplo, da lo mismo. ¿Por qué da lo mismo? Por ejemplo, 60 grados es igual a pi tercio. Seno de 60 grados es exactamente igual a seno de pi tercios. Entonces depende de cómo esté tu Ya. calculadora, si está en grados o en radianes. ¿Ya? Ya, perfecto. Y tú Gracias, tienes el profe. control, tú lo puedes poner como tú quieras. ¿Ya? Sí, pero era como para saber. ¿Y este valor lo podríamos poner en grados? Claro, en vez de 35 grados, o sea, en radianes, en vez de 35 grados lo puedes pasar a radianes también. Claro. Pero estaría así como en grados, el 35 que está ahí. No Claro, podemos está poner en grados. 35 radianes. El dato está en grados. Sí. Ya. Gracias, Dice que profe. está en grados. ¿Ya? Ya. Eje Y, N más 0 menos 45.8 da 0, o sea que la normal vale 45.8. ¿Ya? 45.8. ¿Se entendió eso? Normal más 0 menos 45.8 da 0, así que la normal vale 45.8. ¿Se entendió? Sí, profe. Ya. Y eje X, 0 más R menos 32 da 0, así que R vale 32. ¿Ya? Pero el ejercicio dice que el roce estático está en el caso límite. Así que esto es igual a mu estático por normal. ¿Ya? 32 es igual a mu estático por normal. Y la normal está calculada, vale 45.8, así que para resolver el ejercicio hay que dividir 32 por 45.8. Mu estático es igual a 32 dividido por 45.8. Y eso da aproximadamente 0.7. ¿Ya? Por si acaso, 32 newton dividido por 45.8 newton. Así que el coeficiente de roce estático es adimensional. ¿Ya? Esa es la respuesta. Profe, disculpe, ¿cómo identificó que era el estático? El roce estático. No te entiendo la En vez pregunta. de- ¿cómo, sabemos que el roce es estático porque está en reposo, ¿verdad? Por eso no se ocupa el cinético. Ya, sí. Porque dice que está en absoluto equilibrio. Como las fuerzas suman cero, entonces el roce que usamos es el caso límite, que dice el ejercicio, caso límite, roce estático igual a mu estático por normal. Está en el enunciado. Ya. ¿Ya? Ok, gracias. En todo caso, si se estuviera desplazando, sería el cinético. ¿Ya? Profe, yo quedo con una duda. Dime. ¿De dónde, o sea, cómo sé que tengo que ocupar coseno de alfa y no seno de alfa en ese caso como Ya. la composición del peso? Porque el coseno usa el cateto adyacente y el seno el cateto opuesto. Entonces tú tienes que ver cuál es tu incógnita. Si tu incógnita es el cateto adyacente, usas coseno, y si el cateto opuesto, tienes que usar seno. ¿Ya? Presión. Ya. ¿Más dudas?
Siguiente ejercicio. Se tiene una molécula de agua con el oxígeno ubicado en 0,0,0 en el origen. La constante elástica del enlace covalente entre uno de los átomos de hidrógeno y el de oxígeno tiene un valor igual a 1600 newton por metro, ¿ya? Por si acaso este es un valor realista. Ese es el típico valor de la constante elástica de un enlace químico. La posición de equilibrio del hidrógeno es igual a 5,8,4 por 10 a la menos 11 metros. Posición de equilibrio, es decir, cuando el hidrógeno está ahí, el enlace está en reposo, es decir, el enlace no está ni estirado ni comprimido. Es decir, la longitud es la longitud que tiene normalmente el enlace, cuando el hidrógeno está ahí. Encuentre, letra A, la fuerza elástica cuando el hidrógeno se desplaza a la posición 9,3,6 por 10 a la menos 11 metros. Entonces hay que ver si en esa nueva posición el enlace está estirado o comprimido, ¿ya? Si está estirado, la fuerza va a ser negativa, es decir, va a apuntar hacia el oxígeno, ¿ya? Porque como esto es una especie de elástico, la fuerza trata de hacer que vuelva al tamaño original. Si está estirado, va a apuntar hacia el oxígeno. Por otro lado, si está comprimido, va a estar más chico, así que va a apuntar hacia afuera del oxígeno, ¿ya? Entonces hay que ver cuál de las dos longitudes es mayor, si la inicial o la final, ¿ya? Seguimos en el pizarrón. Tenemos como dato la posición de un hidrógeno. Ese vector es dato, ¿ya? Vale 5,8,4 por 10 a la menos 11 metros, ¿ya? Calculamos la longitud original del enlace, ¿ya? Que sería igual al módulo del vector posición. El dibujo lo dice, ¿ya? O sea, raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 8 al cuadrado más 4 al cuadrado por 10 a la menos 11, ¿ya? Por 10 a la menos 11, ¿ya? Y ese cálculo nos va a dar la longitud original del enlace. (1.025 por 10 a la menos 10). 1.025 por 10 a la menos 10 metros. Ahora calculamos la longitud final a partir de la posición final, ¿ya? La posición final, el dato, vale 9,3,6 por 10 a la menos 11. Así que la longitud final va a ser lo mismo que antes, raíz cuadrada de 9 al cuadrado más 3 al cuadrado más 6 al cuadrado por 10 a la menos 11.
1.123 por 10 a la menos 10. ¿Ya? 1.123 por 10 a la menos 10 metros. Pregunta, ¿se estiró o se comprimió? ¿Alguien sabe? ¿Se comprimió? Este número es más grande, así que se estiró. ¿Ya? Se estiró. Es más grande que ese número. Como se estiró, ¿hacia dónde apunta la fuerza? ¿Apunta hacia el oxígeno o sale del oxígeno? Hacia el oxígeno. Hacia el oxígeno. Así va la fuerza. ¿Ya? Así que el vector de la fuerza es S, pero con el signo menos. Hay que calcular este versor. ¿Ya? El versor va a ser 9,3,6 partido por el tamaño de 9,3,6. Partido por raíz cuadrada de 9 al cuadrado más 3 al cuadrado más 6 al cuadrado. Está calculado, eso dio. Por 10 a la menos 11 dividido por 1.123 por 10 a la menos 10. ¿Ya? Ese es el versor de esto, y después hay que cambiar el signo y vamos a tener el versor de la fuerza. ¿Ya? ¿Cuánto da el versor? Hay que hacer la división. ¿Ya? En X vale 0.8. En Y da 0.27. Y en Z da 0.53. ¿Ya? No se olviden que para que apunte hacia el oxígeno hay que cambiar el signo. ¿Ya? Ya. Ahora hay que calcular el módulo de la fuerza. ¿Alguien se acuerda cómo se calcula el módulo de la fuerza elástica? Ya. Respuesta, se calcula multiplicando la constante elástica por la variación de la longitud. ¿Ya? Hay que restar la longitud final con la inicial y multiplicarla por 1600. ¿Ya? Módulo de la fuerza es 1600 por variación de longitud 1.123 por 10 a la menos 10 menos 1.025 por 10 a la menos 10. ¿Ya? 1.123 por 10 a la menos 10 menos 1.025 por 10 a la menos 10. Y todo eso por 1600. Ese es el módulo. ¿Ya? Respuesta a la pregunta B, la magnitud de la fuerza vale 1.57 por 10 a la menos 8 newton. ¿Ya? Nos faltaría expresar la fuerza. La fuerza es un vector. Ese es el módulo y el versor es esto con signo menos.
la fuerza vale módulo por versor, ¿ya? Módulo por el versor. Menos 0.8, menos 0.27, menos 0.27, menos 0.53. ¿Ya? Esto por menos 0.8, esto por menos 0.27, eso por menos 0.53. Respuesta final, menos paréntesis 1.26, 0.42, 0.83 por 10 a la menos 8 Newton. ¿Dudas? Yo no entendí la parte cuando sacó los versores del desplazamiento, si no me equivoco, y también de la fuerza. ¿Por qué el versor? Ya. Entonces, la fuerza dijimos que apunta hacia el oxígeno. O sea que la fuerza es paralela al vector posición entre el oxígeno y el hidrógeno. Es paralela, pero va al revés, se multiplica por menos 1. Esa fue la razón. Calculé el versor de la posición y lo multipliqué por menos 1. ¿Por qué? Porque la fuerza es paralela con signo menos a la posición. Cuando ocurre eso se dice antiparalelo, ¿ya? La fuerza resultó ser antiparalela a la posición. Pero por lógica, porque yo pregunté, ¿hacia dónde apunta la fuerza? ¿Hacia el oxígeno o sale del oxígeno? Y la respuesta fue hacia el oxígeno. ¿Por qué? Porque el enlace se estiró, ¿ya? Así que la fuerza lo atrae al oxígeno. ¿Ya? ¿Más preguntas? Ya. Una pequeña encuesta. ¿Cuál fue el nivel de dificultad de la aplicación de la ley de conservación del momentum en el contexto de las colisiones? Por ejemplo, cuando chocan dos átomos y se forma una molécula y el momentum se conserva, ¿ya? Tienen que opinar. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el nivel de dificultad asociado a la aplicación de la segunda ley de Newton? ¿Ya?
cuando sumamos todas las fuerzas y esto puede ser igual a 0 o puede ser igual a masa por aceleración. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el nivel de dificultad de la comprensión de los casos especiales de fuerza, como el peso, el roce en la normal y la fuerza elástica en un enlace químico? Ya. Relativamente difícil según la encuesta. Y les reitero, traten de rehacer el último ejercicio, porque como estamos en la Facultad de Química y Farmacia, es súper importante que entiendan cómo los enlaces químicos se comportan como resortes. No se olviden que el módulo es igual a la constante del resorte por la variación de la longitud. ¿Ya? Bueno, y respecto a lo que dijo Benjamín, es entretenido porque a partir de la fuerza que ejerce un enlace, cuando la molécula se excita o absorbe energía y después emite esa energía, ¿ya? Emite colores. Y esos colores son como la huella digital de la molécula, ¿ya? Cuando sabemos, por ejemplo, que cuando llega un geólogo a Química y Farmacia con una roca y dice, un servicio que da la universidad, y ahí el geólogo pregunta, quiero saber si tiene oro y cuánto por ciento. Entonces se aplica esto, ¿ya? La muestra se eleva a una alta temperatura, después se enfría, al enfriar se emite fotones, y según el color de los fotones, o más preciso, según la frecuencia de los fotones, se puede saber la distribución isotópica de los elementos que hay en la muestra, ¿ya? Así que esto es súper importante. Tiene una aplicación, pero muy ad hoc a esta facultad, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Ya. Entonces dejamos hasta aquí este seminario. Me despido. Que estén bien. Hasta luego. Chao, profe. Chao. Chao, Gracias. profe, muchas gracias. Profe, muchas gracias. Profe, gracias. Chao. Cuídese, profe. Hasta luego. Hasta luego.